Muy buenas tardes, mi nombre es Silvia Alicia Manzanilla y pertenezco al Centro de Investigaciones Silvio Zavala en México. A continuación voy a leer un trabajo titulado La protonovela en Hispanoamérica del mundo tradicional al mundo histórico. Antes de iniciar, quisiera agradecer a los organizadores del Congreso y a mis colegas por la oportunidad de dialogar, aunque sea en esta peculiar modalidad. Inicio. La indagación acerca de los orígenes de la novela hispanoamericana, si bien fue tema de moda hace ya varias décadas, aún no ha dado resultados enteramente satisfactorios. No se trata, por supuesto, de falta de empeño, conocimiento o visión por parte de quienes se dieron y todavía se dan o nos damos a la tarea de investigar al respecto. El problema está en la naturaleza misma del fenómeno estudiado, la novela, que es, en palabras de Mariano Vaquero Goyanes, el más dúctil, flexible y huidizo de los géneros literarios. Dos grandes marcas de identidad del género son la libertad expresiva, imaginativa y formal, y la innovación. No en vano, las etimologías de novela y de novelescas, calificativo que recibe el conjunto de formas genéricas cercanas a ella, las emparenta con nuevo, novedad, novedoso, noticia, etc. Pero, ¿cuál sería el sustrato o núcleo de la novela y las formas novelescas, considerando que lo que nos parece nuevo, novedad, novedoso y noticia cambia de época en época y en la actualidad quizá hasta de lustro en lustro? Pues, dicho grosso modo, la novedad radical en el horizonte de la humanidad es el tiempo histórico. Este constructo lo empleamos para ubicar y contextualizar hechos, cambios y fenómenos ocurridos en el devenir de nuestra especie, así como para delimitar con qué se vinculan, polemizan y en función de qué adquieren sentido. En América, el continente, uno de los momentos más productivos y a la vez más conflictivos en lo referente al encuentro o al choque entre el mundo de la oralidad y el mundo de la escritura, o el mundo tradicional y el histórico, se dio a raíz del acontecimiento de 1492. Como dije, la novela es un género de y para la novedad. Surge de la necesidad que las sociedades abiertas van teniendo de formas para representar un mundo nuevo, un nuevo ser humano y una nueva palabra, puesto que los géneros tradicionales no alcanzan para dar cuenta de la vivencia humana de la historicidad. En el contexto de los virreinatos americanos, la novedad fue triple: un género totalmente nuevo, la novela; un nuevo mundo, el propio continente americano intercomunicado con el resto del mundo; y un nuevo tiempo, el de la historia internacional. Indagar acerca de los orígenes de la novela significa estudiar el problema de las raíces tradicionales o mixtas de un género para la escritura, la desigualdad y la historia, y rastrear su forja progresiva mediante procesos de adaptación, innovación y traducción que delatan continuidades y rupturas. Esta es la tarea todavía por hacer. Como es sabido, los géneros discursivos tienen una importancia particular en el pensamiento bakhtiniano, porque en ellos, cito, durante los siglos de su vida se acumulan formas de visión y comprensión de determinados aspectos del mundo. Cierro cita. Para el teórico ruso, la novela juega un rol protagonista, por ser el gran género encargado de refractar artísticamente la vida humana en su complejidad, su diversidad y en especial su multidimensionalidad sociolingüística, así como también de refractar la complejidad, la diversidad y la multidimensionalidad del mundo en donde esa vida se despliega, o sea, el mundo histórico, propio de las sociedades abiertas. Para decirlo junto con Nancy Gleisner, la cito: Bakhtin define la novela como una mezcla de discursos unificados por la orquestación significativa del autor, pero que aún así preservan su diferenciación ideológica. Típicamente, la novela pone en primer plano la diferenciación social de estos discursos al encarnarlos en personajes que ocupan mundos sociales distintos. Escenifica su interacción a través de los enfrentamientos de los personajes y por lo general los pone también en contra de los diversos modos socialmente significativos de descripción, explicación y opinión del narrador. Es más, estos discursos ajenos no son solo representados, ellos mismos son el medio de representar el mundo de la novela. Entre los polos de la objetivación completa, una lengua representada como una cosa muerta, digna de sátira, pero de ninguna manera productiva, y la transmisión reverencial, el modo por el cual se transmiten los discursos de autoridad, los discursos novelísticos son dialógicos, se hablan el uno al otro y le hablan al autor,
concebido como una posición intencional, no como una subjetividad expresiva. Cierro cita. Gleisner, cabe apuntar, critica el empleo tan libre que el teórico ruso hace del término novela, porque, afirma, vuelve inestable el concepto. Ahora bien, de la cita de Gleisner, o mejor dicho, de la teoría bakhtiniana, me interesa recalcar el señalamiento acerca de los discursos ajenos como medios para la representación del mundo antes que como meros objetos representados. Aunque parece obvio, esto suele pasarse por alto con frecuencia y para una propuesta como la mía tiene implicaciones de gran calado porque perfila una ruta elemental por la cual la novedad de la vida puede y suele incorporarse, reelaborada al arte verbal. Esto es, mediante ciertos discursos ajenos que son, en realidad, géneros discursivos de la vida diaria. La novela tiende a refractar la palabra directa, concluida, estereotipada sobre la realidad. Esta palabra incluye tanto los discursos de la vida familiar y cotidiana, primarios, como los de la esfera oficial, secundarios. En esta ocasión pondré énfasis en los primarios. Los géneros primarios y los culturales son unidimensionales, directos, y en el caso de los oficiales, monológicos. La novela los incorpora, los interpela, los pone en diálogo y polemiza con ellos, al tiempo que los refracta, los transforma, los actualiza y les da una nueva vida. Pero no es una nueva vida cualquiera. Es una asomada a la actualidad, de cara al futuro, al cambio, a lo no clausurado, a lo múltiple, provisional. Su incorporación y reflexión en la novela relativiza su naturaleza de palabra concluida, estereotipada, directa. Cito a Bakhtin. Los géneros discursivos secundarios, complejos, a saber, novelas, dramas, investigaciones científicas de toda clase, grandes géneros periodísticos, etc., surgen en condiciones de la comunicación cultural más compleja, relativamente más desarrollada y organizada, principalmente escrita. Comunicación artística, científica, sociopolítica, etc. En el proceso de su formación, estos géneros absorben y reelaboran diversos géneros primarios, simples, constituidos en la comunicación discursiva inmediata. Los géneros primarios que forman parte de los géneros complejos se transforman dentro de estos últimos y adquieren un carácter especial. Pierden su relación inmediata con la realidad y con los enunciados reales de otros, por ejemplo, las réplicas de un diálogo cotidiano o las cartas dentro de una novela, conservando su forma y su importancia cotidiana tan solo como partes del contenido de la novela, es decir, como acontecimiento artístico y no como suceso de la vida cotidiana. De hecho, tal sería la principal diferencia entre el mundo de la épica y el de la novela. La primera conoce una única concepción del mundo, una única verdad, un único tiempo, el pasado, que siempre fue mejor, y un único punto de vista valorativo, mientras que la segunda admite y exalta la pluralidad de puntos de vista sobre el mundo, de verdades, de temporalidades, de centros valorativos, de lenguas, de estratos sociales, etc. Además de los géneros primarios, en el proceso de conformación de la novela o de las obras literarias en general, interviene también otro tipo de fenómenos. Las formas simples, identificadas por Andrés Yolle. Según el autor, estas formas son las que no se encuentran incluidas en la estilística, ni en la retórica, ni en la poética, ni tal vez en la escritura, y aunque pertenecen al arte, no llegan a ser obras de arte, y aunque son poéticas, no son poemas. Yolle se refiere a ellas en estos términos. Cito: allí donde bajo el dominio de una actividad mental lo múltiple y polifacético del ser y del acontecer se condensan y adquieren forma, donde la lengua aprende esto en sus unidades indivisibles, en unidades lingüísticas que al mismo tiempo se refieren a y significan ser y acontecer simultáneamente, estamos frente a la aparición de las formas simples. Se trata de formas preliterarias que, no obstante, durante siglos han desempeñado un rol cardinal en el proceso de la composición artística literaria. El autor añade: la historia literaria siente que de algún modo estas formas pueden encontrarse en las obras artísticas, que, hablando concretamente, no puede hablarse de la canción de los Nibelungos sin tocar la leyenda de los Nibelungos. Sin embargo, su método interpretativo descuidó averiguar el sentido de estas estructuras. Al despreocuparse de ellas, se las abandonó al folclore y a otras disciplinas que no pertenecen del todo a la ciencia literaria. Cierro cita.
Las formas estudiadas por Joel son agiografía, leyenda, mito, enigma, sentencia, casus, memorabile, marchen y chiste. Si las miramos con detenimiento, advertiremos que estas formas, a su vez, aglutinan y modifican géneros primarios. Pensemos, por ejemplo, en la geografía o vida de santos. ¿Qué géneros incorpora? Necesariamente vida, informe, acta y testimonio, entre otros. Posiblemente acta de mártires, diálogo, encomio, relación, cita, retrato, etc. Y tal vez sentencia, pasión, carta y demás. Un aspecto interesante del modo como Joel concibe estas formas es la ruta de su evolución hacia el universo de lo artístico. La forma simple da lugar a la forma simple actual o actualizada, y ésta abre paso a la forma artística. Cito: y repito que hablo de forma simple cuando los ademanes lingüísticos, en los que por otra parte se han condensado procesos vitales bajo el dominio de una actividad mental y que por otra, a partir de esa actividad mental, generan, crean y significan procesos vitales, están atesorados de tal modo que en cualquier momento pueden disponerse de manera especial y lograr significación actual. Y en otro momento dice: con esto se repite en un segundo grado lo que ya se ha llevado a efecto una vez al formarse la lengua como tal. En este punto, la lengua se cristaliza en forma literaria primitiva mediante las unidades del acontecimiento. Nace por segunda vez algo que renacerá en un tercer grado cuando, a través de un proceso único e imposible de repetir, la forma se cierre y se condense nuevamente, ya ahora de manera definitiva, en la creación del artista. Dejo hasta aquí la revisión de la propuesta de Joel, que amerita un acercamiento más detenido y concienzudo. Me interesa hacer hincapié en que, de acuerdo con Joel, los acontecimientos o procesos vitales se condensan mediante la lengua en formas verbales susceptibles de actualización, cuya terminación artística engendra la forma literaria. Se trata, como vimos al revisar la cita de Gleisner, de una vía como los discursos de la vida son representados en el arte a la vez que representan ellos mismos la vida. De algún modo, resultaría tal vez lícito agrupar los géneros primarios y las formas simples bajo el rubro de géneros menores, si bien hemos de reconocer la naturaleza distinta de ambos tipos. Ahora, como señala Fernando Romo Feito, el calificativo de menores no remite a una cuestión de extensión o acaso de relevancia cultural, sino a la progresiva disolución histórica que lleva a que, desapareciendo como género autónomo, perviva encajado en otros que conservan plena vitalidad, como la novela, o en todo caso, transmigrando a otros lenguajes artísticos, el cine, pero ya en otra dimensión. En la indagación que propongo, considerando el perfil específico de las obras virreinales de mi corpus, valdría sumar al conjunto géneros como el viaje, la sátira menipea, la relación y otros más. Evidentemente, no soy la única que ha reparado en la relevancia de fijarse en géneros no novelísticos como antecedentes de una forma artística tan móvil y formidable como la novela. En The History of English Novel, publicada en 10 volúmenes por Ernest A. Baker entre 1924 y 1939, el autor anotó: In brief, the early history of the novel is the history of something that is not yet the novel. That, however, is what would be expected in a study of the antecedents of any art form. The history of a literary form cannot be taken satisfactorily as beginning at the point in time when that form is evolved and complete. Even later developments that do not radically modify the accepted type cannot be studied properly until the whole and tedious process of evolution is understood. En efecto, la historia temprana de la novela no es, no puede ser, sino la historia de otras formas genéricas. Por tanto, para hacer un aporte distinto a las explicaciones sobre el origen y las primeras manifestaciones de la novela en Hispanoamérica, hemos de recurrir al estudio de géneros próximos a ella, o sea, de formas novelescas que no son novelas, e incluso de géneros primarios y formas simples. En numerosas ocasiones, los géneros menores incorporados a obras de mayor extensión son entendidos como intercalados, o sea, como agregados accesorios accidentales.
y no como medio para representar la vida humana y el mundo. En fechas más cercanas, la obra de Baker se publicó hace casi un siglo. Luis Beltrán Almería ha llamado la atención sobre la protonovela como un género de transición y acomodo entre el imaginario quimérico y el histórico. La protonovela sería un variado conjunto de géneros que traza o ensaya las líneas básicas por las cuales luego discurrirá la novela, en sus modalidades didáctica, de pruebas, biográfica, de vagabundeo, etc. Sin embargo, si miramos el corpus que sirve de base a la propuesta de Beltrán, advertiremos que el proceso de transición al cual se refiere ocurrió hace varios cientos de años y de manera natural en Eurasia. En América, en cambio, como bien sabemos, la historia de la asimilación del alfabeto fue muy otra, y nuestra llegada a la novela se dio siguiendo un camino particular, adecuado o aclimatado a la realidad del continente, su gente y sus formas de expresión. Aún falta construir el correlato americano de la asimilación del tiempo histórico y su representación en la novela por la vía de los géneros simples, tanto los nativos como los que llegaron por mar. Semejante correlato contribuiría a completar o ensanchar nuestra comprensión del proceso general de la novela en el mundo, al tiempo que nos permitiría apreciar el perfil y el aporte específicos de la novela hispanoamericana. Para no dejar en un plano demasiado abstracto lo que he dicho hasta ahora, en mi propuesta por escrito voy a ilustrar rápidamente parte de lo que ya propuse con algunos ejemplos muy concretos. Sin embargo, por cuestiones de tiempo dejo hasta aquí la lectura de mi ponencia. Muchas gracias.